Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. El día de hoy quisiera que revisásemos la segunda carta a Timoteo del apóstol Pablo. Sabemos que las cartas a Timoteo y a Tito son estrictamente pastorales, pero en revelación y en sabiduría de Dios son para todo el pueblo de Dios. Es decir, en cada verso, en cada contexto, en cada pasaje, hay enseñanza, hay revelación para todo el creyente, para todo aquel que ha confesado a Cristo como su único Salvador y que el único que lo guía es el Espíritu Santo aquí en esta tierra y que la única relación personal que tiene espiritual en su vida es con el Padre de los cielos, el Padre de todos los espíritus, Jehová de los ejércitos, a través de la vida de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, ayudados por su Santo Espíritu. Para todos nosotros nos es evidente que Timoteo y Tito son cartas pastorales, pero también son cartas para cada hijo de Dios, porque ahí hay mucha revelación, enseñanza, sabiduría y ciencia de Dios oculta para los que le aman, que debemos de nosotros ver. Yo quiero que inclinemos en lo que en esta segunda epístola enfrenta Pablo y reta Pablo y conseja Pablo, y obviamente le da la exhortación a Pablo de la importancia de permanecer como un obrero fiel, la importancia de mantenerse como un soldado de Jesucristo, la importancia de permanecer en la fe de la sana doctrina que escuchó de Pablo mismo y que el Espíritu acomodó en Timoteo, y de la importancia del evangelismo que todos los creyentes debemos de hacer, y no solo desde un púlpito como es el caso de Timoteo, no solo de la manera pastoral que es importante, sino también de la individual, donde tenemos esa gran comisión, todos aquellos que hemos sido rescatados de nuestra manera vana de vivir a la luz admirable de Jesucristo y que ahora somos testigos de Él, somos embajadores de Dios para llevarle el mensaje de salvación a todas las criaturas, y es importante que veamos en esa perspectiva la epístola. Sacaré algunos versos de los 4 capítulos de esta segunda epístola para que lleguemos al fondo de ella, y el objetivo de ella es que veamos la importancia de por qué a veces no podemos ser buenos evangelistas. Todos debemos de serlos, todos debemos de compartir la palabra de Dios en el trabajo, en la familia, con los vecinos, en todo tiempo, sin importar cuántas veces nos rechacen, sin importar cuántas veces no nos quieran escuchar. Nuestra comisión es compartirlo, sí, con nuestra vida, pero también las palabras del evangelio, llevar las buenas de salvación. Vamos a empezar en esta segunda carta, en el capítulo 1, versículo 6, dice así la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. En estos primeros textos Pablo dice, y nos dice la palabra, que tenemos que dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que estar hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo que obtenemos ya en Él, la redención que obtenemos por su sacrificio en la cruz, que tenemos que estar llevando las buenas de salvación en todo tiempo y en tiempo y fuera de tiempo a todas las criaturas. Pero dice que no nos debemos de avergonzar, es decir, que no nos debe de dar pena hablar en público, no nos debe dar pena hablar en las oficinas, en los trabajos, en las escuelas, no nos debe dar pena hablar con el vecindario, en la propia familia, que no nos creen que ya nos rescataron de una manera perdida que vivíamos sin Cristo. No nos debemos de avergonzar, pero él dice ¿por qué, Pablo? Porque Dios nos ha dado de su Santo Espíritu, Él nos ha compartido de la naturaleza divina a través de Jesucristo. Vamos, no estamos solos, el Espíritu de Dios mora, somos templo de Él. Él nos da el poder, Él nos da la gracia, Él nos da sabiduría, Él nos pone palabra viva y eficaz para cada caso, con cada persona que tengamos, porque Él conoce las necesidades de cada persona o del auditorio donde estemos. Y entonces tenemos que dejarnos guiar y ayudar por Él. Pero nosotros tenemos que ser, dice, valientes, con un dominio propio, con un espíritu de poder, con un espíritu de amor, es decir, las cualidades del Espíritu Santo manifiestas en nuestro espíritu natural.
la presencia de Dios dando fruto en nosotros por estar nosotros fervientemente queriéndole servir, queriéndole agradar, siguiendo sus estatutos a través de la gracia de Cristo, ayudados, caminando en el Evangelio sin titubear y voltear en este mundo caído que está lleno de tentaciones que desvían nuestra mirada puesta en Él, que tenemos que ser valientes, que tenemos que tener ese dominio propio, que tenemos que tener ese valor, que tenemos que tener ese amor, que es fruto de nuestra relación con Dios, que ese es el espíritu que Él nos ha dado, porque no nos debemos de avergonzar, no debemos de ser temerosos, no deberemos ser tibios, tenemos que ser fervientes comunicadores de la verdad. Y entonces dice en el verso 13 de este mismo primer capítulo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice, las buenas palabras de la sana doctrina que oíste de mí, que el Espíritu colocó en ti, sigue guardando ese buen depósito de la sana doctrina con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, tú solo no quieras defender la doctrina, tú solo no quieras guardar el depósito de la fe que una vez se nos fue dada a los santos, no la vas a poder tú solo guardar. Necesitas ese depósito, ese tesoro de la palabra viva y eficaz que da fruto en nosotros, la tenemos que guardar con el poder del Espíritu Santo, le dice Pablo. Es decir, lo que has aprendido, en lo que has crecido, en lo que te has convencido porque Dios te ha convencido, tienes que guardar ese depósito hasta el fin, solo con el poder del Espíritu Santo. De ahí nuestra santidad y nuestra buena relación con Dios. Pero ya en el capítulo 2, versículo 1, lo estamos encaminando todo a la obra evangelística que tenemos que hacer todos los creyentes, tomando esta epístola como referencia en esa dirección. En el capítulo 2 dice así el verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Me da una clave Pablo. De mí depende y de ti depende que nos esforcemos en llenarnos de la gracia de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 1, dice que gracia sobre gracia de Jesucristo tomamos todos los días. Gracia sobre gracia sobre gracia. La gracia de Dios debe de fluir en nosotros todos los días. Y no nada más para perdonarnos de nuestros pecados o fallas, o mientras llegamos a la medida del varón perfecto, sino la gracia que es el poder de Dios para que nosotros tengamos palabra viva, para que tengamos testimonio vivo de ser embajadores de Él y para con oportunidad, propiedad y tiempo y fuera de tiempo proclamemos el Evangelio para que las demás personas se salven y escapen de las garras del enemigo. Entonces, nos tenemos que esforzar para llenarnos de esa gracia. Y luego en el versículo 4 nos advierte, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice, pero esa gracia que tú te llenas todos los días, hijo, tienes que permanecer mirando a Cristo solamente, teniendo relación con Él. Tienes que huir de las pasiones juveniles, tienes que huir de las tentaciones de la tecnología de este mundo que te desvían, que te pasas más tiempo en internet, en las redes sociales, te pasas más tiempo con tu celular, te pasas más tiempo con la tecnología que con Dios mismo y con su palabra. No, tienes que huir de este mundo, porque militas como soldado de Jesucristo, eres peregrino y extranjero en esta tierra, no eres un vacacionista del cielo que viniste aquí a vacacionar, viniste a dar tu vida por Jesucristo cuando ya le conociste, viniste a ser un soldado firme, fiel y fuerte en Jesucristo para predicar el Evangelio en las buenas y en las malas, ante cualquier auditorio, ante cualquier persona fácil o difícil, a un escenario, no importa cuál sea el gobierno, la escuela, el trabajo, no importa si ellos o no aceptan, el Evangelio no está prisionero, el Evangelio no se puede detener porque es la salvación de los mismos que impusieron leyes para que no se comparta, es salvación para ellos y sus familias también, y eso tú y yo lo sabemos, por eso no debemos de detener el Evangelio, no importa qué reglas haya donde las haya. Entonces, una de las cosas que nos estorban es que nos enredemos en negocios de esta vida, no nos permiten ser un buen soldado, no nos permiten ser un buen embajador de Cristo. Dice el verso 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él, si le negáramos, Él también nos negará, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Nos dice Pablo, y esta obra evangelística y esta gracia que te debes de llenar y que no te debes de enredar en los negocios de la vida, entiende que también vas a sufrir.
Entiende que no va a ser fácil que hables en tu trabajo, que hables en tu escuela, que hables ante tus vecinos, entre tu familia. No es fácil. Por eso el reino de los cielos solo los violentos y los valientes lo arrebatan, porque con fuerza se pelea espiritual, claro, no física, espiritual. Es una guerra constante de cada creyente. Por eso los valientes son los que lo arrebatan. Y por eso mismo, dice aquí, te va a costar, vas a sufrir, pero también te vas a gozar la eternidad con Él. Vas a sentir mucho dolor, pero vas a reinar la eternidad con Él. Entonces, si tú prefieres por tibio, por temoroso, por cobarde, negarlo, Él te va a negar aquel día. Mejor agarra, llénate del Espíritu, porque es el poder de Él el que te hace ser valiente. Es el poder de Él que te hace tener dominio propio. Es el poder de Él que te hace amar a la gente como Él los ama, con misericordia. Es el poder de Él que te da el creer y la fe y la fuerza para que cumplas tu ministerio de compartir las buenas nuevas, que ese es un ministerio de todos los creyentes. Pero el 15 dice, pero procura con diligencia, o sea, exígete presentarte a Dios aprobado, que como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad y evita profanas y vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. Aplícalo aquí en lo individual, deja tú el testimonio del pastor que es para él, pero también es para ti, para mí. Y dice así, que con diligencia nos exijamos estar delante de Dios llenándonos de su gracia para que ese espíritu de dominio propio, ese espíritu de amor fluya en nosotros con poder. ¿Por qué? Porque yo me tengo que apartar, dice aquí bien claro, de que tengo que usar la palabra como un obrero fiel. Es decir, yo no puedo estar adulterando la palabra de Dios. Yo no puedo estar cambiándola en mis emociones, sentimientos o deseos para poder llegar a la gente. Yo tengo que usar la palabra fiel, tal y como es predicada, tal y como la predica el Espíritu, tal y como nos la enseñó. Tenemos que hablarla así libremente, con amor, con paciencia, como también lo dicen las cartas. Pero dice que evite discusiones, palabrerías, no mi religión, no la tuya, no es que tú te interpretas mal, no, y es que evite palabras que producen impiedad, producen nada más que la gente se decepcione, que la gente diga que las que están perdidas nada más se decepcionen peor y sean más impíos, impiedades, lleguen a blasfemar hasta contra el verdadero creyente o la verdadera doctrina sana, porque nosotros no somos totalmente correctos embajadores. Por eso como obrero fiel tengo que usar la palabra con mansedumbre, paciencia y con mucho amor y misericordia. Y no imponer nuestras formas de quererlos a ellos entender, que entiendan, cuando el entender es un regalo de Dios y lo sabemos. Cuando el creer es un regalo de Dios y lo sabemos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo, que es el único, haga la obra. Nosotros solo compartir las buenas nuevas. Y no usar palabrerías ni contiendas, como dice aquí, que producen más impiedad. Y en el verso 19 dice, porque el fundamento de Dios está firme, teniendo sello por testimonio. Conoce el Señor a los que son suyos. Por eso apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de barro y de madera, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Aquí confirmamos que nuestro testimonio debe ser santo, que tenemos que ser de oro y de plata, en un proceso, plata porque ya somos redimidos, que es figura la plata de redención, oro porque ya fuimos llevados a un nivel de la divinidad en nosotros, nos ha dado un crecimiento espiritual y se nota un cristiano maduro, santo, totalmente viviendo para Dios y para la gloria de Dios. Pero dice que también hay de barro y que también hay de madera. O sea, de madera que lo puedes moldear a cualquier forma y pareciera que es, pero no lo es. Y de barro porque es pura tierra. O sea, todavía es carne, todavía es creación, todavía no es espiritual. Y por eso dice que en esta casa, aquellos que son tibios, son madera o son carne, no quieren llegar a ser oro y por eso tampoco son plata, porque la redención se la están jugando al estar en esa tibieza y al estar en esa indiferencia y al estar despreciando su llamado para ser testimonios de la gloria de Dios en esta tierra y se salven almas a través del testimonio de ellos y las palabras que ellos lleven por el poder del Espíritu Santo. Entonces dice que en una casa hay para usos viles y para usos honrosos. Por eso vemos aquel cristiano le pega a la esposa, aquel cristiano todavía toma, aquel cristiano
Esos son vasos de barro y de madera que no debemos de ver la gente que todavía no le conoce a Cristo. Vean el de oro, vean el de plata, ahí van a ver poder de Dios. Y todos nosotros nos está exigiendo Dios que tenemos que ser para usos honrosos, limpiarnos de todas las cosas que nos hacen ver como cristianos de madera y de barro, que tenemos que ser cristianos de oro y de plata. Tenemos que limpiarnos, tenemos que crecer, tenemos que avanzar, no nos conformemos. Y en el capítulo 3 dice en el verso 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, muy ávaros, la lana, vanagloriosos, quieren ellos alabanza para ellos, soberbios, blasfemos de las cosas que dicen en contra de la sana doctrina, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, allá andan amando su propia naturaleza de forma equivocada, me refiero sexual, implacables, calumniadores, impertinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que están dice, de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, que ellas son arrastradas por diversos deseos, concupiscencias, y que estas mujercillas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En este pasaje hay varias cosas que quiero resaltar. Una, ya llegaron esos tiempos están aquí. Estamos llenos de gente vanagloriosa, de gentes que predican el evangelio de la prosperidad, que son ávaros, quieren dinero, gente que aparentan ser piedosos, que aparentan tener poder de Dios, que hablan la Biblia por todas partes, hermanos, predicadores, evangelistas. Estamos en estos tiempos peligrosos, donde hay ávaros, donde hay que les gustan los deleites de esta vida y por eso andan en avaricia, obteniendo en el evangelio para su propio bien, engañando y siendo engañados. Y ellos dicen que evitemos, porque aparentarán ser piadosos, pero la niegan la eficacia de ella en el momento de la prueba o en el momento que son puestos, exhibidos delante de nosotros, para nosotros discernir quién es de Cristo y quién no. Pero, más sin embargo, dice que los pecados de mucho pueblo de Dios que ponemos como figura a estas mujercillas, los pecados, esos vasos que se quedan tibios, que son de barro y que son de madera y que son para útiles viles, que nada más dan malos testimonios en sus casas, en sus trabajos, como pésimos cristianos, y que dicen que son de Cristo, y que tienen una Biblia, y que nacieron de nuevo. Esos vasos viles que están llenos de pecados, dice que por más que quieren aprender de la verdad, por más congresos cristianos que van, por más enseñanzas cristianas y vean predicaciones en YouTube con los grandes siervos de Dios, por más nunca conocen la verdad, porque nunca son libres, porque la verdad los hace libres al que conoce la verdad, porque sus pecados, por no limpiarse, nunca llegan a ser vasos de oro, y mucho menos de plata. La redención no está sobre de ellos. Es terrible. Tenemos que cuidarnos. Dice el verso 12 del capítulo 3. También debes saber esto, que en estos días, bueno, es lo que acabamos de decir, perdón, el 12 es, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice, una de las claves que te puedes dar cuenta que estás viviendo dentro de la piedad de Dios, dentro del camino de Dios, y estás haciendo tu obra evangelística, es que vas a padecer persecución. Pero por eso tienes un espíritu de valor y de dominio propio y de amor, para que hagas obra evangelística a tiempo y fuera de tiempo. Te van a perseguir por hablar el evangelio. Los demonios van a mover gente para ponerte gorro en el trabajo, en la oficina, en la casa, en el gobierno, en donde quiera que estés predicando, en tu vecindario, va a haber lucha, va a haber guerra. Ese es sinónimo de que vas bien, es sinónimo que le estás sirviendo a Dios. Este es un reino para los valientes nada más, para el que quiera pelear la buena batalla de fe. Tenemos que ir por las almas, tenemos que ir al valle a rescatar las almas de Jesucristo. No podemos quedarnos pasivos, no podemos quedarnos tibios, no podemos ser conformistas, no podemos ser comodines. Tenemos que pelear la buena batalla con el poder de Dios, no con nuestro poder, con el poder de Dios, la única manera, porque es una guerra en un reino espiritual, no es humano. Pero dice que entonces tendremos persecución, pero que eso no nos limite, hermanos. La guerra siempre la va a haber, que no nos limite a hablar la verdad, porque es por amor a esos que nos persiguen, que seguimos hablando. Dice ya en el verso 15, y tú también sabes que desde la niñez las Sagradas Escrituras pueden hacerte sabio en la salvación que es por la fe en Cristo.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, para que todo el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Y sigue hablando de la buena obra del evangelismo, de la buena obra de testificar del poder de Cristo en transformando vidas, de la buena obra de ser un verdadero sacerdote y rey de Jesucristo para Dios, la buena obra que las cuales preparó de antemano que anduviéramos en ellas. Esa obra de Dios en nosotros sea patente a todos. Por eso dice que la Escritura es vital para todo el soldado de Jesucristo. No podemos dejar de leer la Biblia ni un solo día. No importa que la hayamos leído tantas veces desde Génesis a Apocalipsis. Esa es palabra viva que siempre da fruto, que limpia nuestro corazón y nuestra mente, que nos da crecimiento y sabiduría cada día, que nos da poder para pelear la buena batalla, porque es la espada del Espíritu Santo que usamos contra todos los pensamientos que vienen de Satanás. Todos los dardos de Satanás peleamos con su palabra. Tenemos aparte que conocerla para compartirla por amor, para enseñarla por amor, para testificar de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la redención de Dios que está escrita en ella, con sabiduría, con paciencia y amor. Y entonces terminamos en el 4º capítulo, que vuelve a retomar con lo que inició, que no te avergüences de testificar de Cristo, que es en lo que enfocamos esta segunda epístola, en nuestra obra evangelística que no debemos descuidar. Y dice así el verso 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, aplícalo como este pastor, aplícalo en tu vida individual como creyente. Nos encarece el apóstol, es decir, el Espíritu Santo nos dice: te pongo delante del Padre y te pongo delante del Hijo cara a cara. Te encarezco, te pongo ahí, en esta exhortación que te estoy dando en este capítulo, cerrando esta segunda epístola en tu obra evangelística. Y dice Pablo así: y te pongo delante del único que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Tú estás vivo, te va a juzgar. Los muertos que todavía no le conocen también los va a juzgar. Y no solamente los que están bajo tierra, porque sabemos que el alma es eterna. Él creó el alma eterna. Es decir, o se va a estar toda la eternidad con Dios, o se va a estar toda la eternidad en el lago de fuego. Entonces dice, a los vivos y a los muertos los va a juzgar Él. Que prediques la palabra. Es decir, no te vas a escapar de que Él te pide cuentas, porque te estoy encarando delante del Padre y del Hijo. No te vas a escapar que el Dios Altísimo, el día de tu juicio, te pregunte qué hiciste con tu obra evangelística. Te pregunte que cuántos creyentes trajiste en tu cesta como fruto para Él de almas salvadas por tu testimonio y por tu compartir el evangelio disciplinadamente, fervientemente, aunque padezcas toda la persecución más terrible sobre esta tierra. No importa. Él te dice que te está encareciendo para que te des cuenta que el único que te va a juzgar te va a pedir un tiempo que hiciste con el depósito bueno de la sana doctrina que puso en ti del evangelio. ¿Qué hiciste? Pues la comisión de compartirlo a los demás. Entonces dice que prediques, instes a tiempo y fuera de ti, que no digas ya no es tiempo, que no digas no quieren escuchar, que no digas es que son bien difíciles ellos de oír. Eso depende de Dios, cuántas oportunidades les quiere o no dar, no de ti o de mí. De nosotros es fuera de tiempo y en tiempo seguir hablando la palabra de Dios con amor. Por eso dice con paciencia y con doctrina, no alocadamente en pleitos y en vana palabrerías, con paciencia y con doctrina. Dice porque obviamente ya están los tiempos aquí de que no van a sufrir sanas doctrinas, por los deseos de falsos maestros y maestros desviados, están cambiando doctrinas, están aligerando doctrinas, están haciendo light en el evangelio en muchas partes. Entonces tienes que ser sobrio, tienes que estar alerta siempre, soportar todas las aflicciones que implica ser un soldado de Cristo, que implica ser un evangelista de Cristo, que implica ser un compartidor de la sana doctrina de Cristo. Y esa es la obra que tienes que terminar, ser evangelista y cumplir tu reino. Yo te quiero hablar nada más para terminar de lo que Isaías capítulo 6, desde el versículo 6 nos dice la Biblia. Es la historia aquella que al único en el Antiguo Testamento, al profeta mesiánico Isaías, el profeta de 66 libros,
los 66 capítulos, perdón, de su libro, que son figura de los 66 libros del Evangelio, que es figura del Verbo encarnado, 6:6. Nos dice este profeta mesiánico en el versículo 6 y el verso 6, no es casualidad que sea el 66 también, dividiendo verso y capítulo. En el año que murió el rey Usías y vio al Señor sentado en el trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, empieza a mostrar la gloria de Jehová de los ejércitos en una visión que Dios le muestra a Isaías en ese momento, donde él ve toda la gloria de Dios en su altar, los querubines volando alrededor de él con sus alas preciosos y diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Le muestra la gloria. ¿Para qué le mostró en visión a Isaías toda la gloria a Jehová? ¿Por qué se reveló en esa maravillosa gloria y magnitud a este siervo? Para decirle esto, y nada más entendiendo esto. Primero le quita su pecado de su boca, y Leo dice en el verso 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces yo le respondí: heme aquí, envíame a mí. Para eso se muestra en toda su gloria a Jesucristo. Para eso se muestra en toda su gloria a Jehová de los ejércitos. Para eso toda la gloria del Espíritu Santo es puesta en los hijos de Dios. Para que llevemos el Evangelio. Porque quiere Dios gente que sea responsable, que le sirvan. No solamente que sí es algo glorioso para su alabanza, para su adoración, sino también para compartir del Evangelio y se salve la humanidad. Que el sacrificio de Cristo no sea en vano para millones de almas. Que el esfuerzo de Cristo y el dolor de Cristo por su amor a la humanidad no se limite nada más a los predestinados y escogidos. Que todos los demás, Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Eso va a depender en la medida que nosotros llevemos el Evangelio a todos y de que ellos se arrepientan delante de Dios. Dios en su misericordia les va a permitir escuchar, pero ellos van a tener que decidir. Es cosa de ellos. Que Dios quiere que todos se salven, no nada más los predestinados a ser escogidos a llevar esta gracia y esta comisión, sino que toda la humanidad pueda salvarse por este remanente escogido, por gracia predestinado. Dios no nada más va a salvar a los predestinados y escogidos, quiere salvar a todos a través de estos predestinados y escogidos. Pero si los predestinados y escogidos no hacemos la obra evangelística porque somos cobardes, porque somos incrédulos siendo creyentes, porque somos bien cómodos en los placeres de esta vida, porque somos bien cómodos, bueno, que lo hagan otros, nosotros aportamos dinero en la televisión. No, a todos nos corresponde hablar y testificar con nuestra vida. Y entonces por eso Isaías 52:7, cuán hermosos son los pies que llevan las buenas de salvación. Y Romanos 10:15 dice, pero ¿quién les va a predicar si no son enviados? ¿Cómo van a poder enterarse si no son enviados? Cuán hermosos son los pies los que anuncian las nuevas. Dice Dios, tenemos que enviarlos. Si no van, ¿cómo se van a enterar la gente? Hay tanta gente muriéndose y yéndose al infierno que no se les predicó el Evangelio. Y que los que les predicaron fueron por contienda en lugar de por gracia y amor. Tenemos que llenarnos de Dios para ser, como decía aquí, obreros fieles. Tenemos que llenarnos de la gracia y esforzarnos de la gracia de Jesucristo para ser obreros fieles. Tenemos que cumplir con nuestro ministerio de la gran comisión de llevar el Evangelio a todo lugar, a toda persona. Tenemos que hacerlo. Y eso testificará que estás bien. Dios les bendiga. Hasta la próxima.